a la iglesia, que somos nosotros, ministros, ovejas, ayudas, para los retos del siglo XXI. Entonces yo le pregunto a usted si ya está consciente de los retos que como ministros tenemos que enfrentar. ¿Cuántos dicen amén? Pablo decía al entender, creo yo, lo que significaba el trabajo de la iglesia, ante esto, decía él, ¿quién es suficiente? Y eso que era el perito arquitecto de la iglesia, discipulado por el Cristo resucitado, con experiencias tan grandes, pero él decía, ante esto, hablando de toda la función ministerial dirigida a la iglesia, ¿quién es suficiente? El tema final de este retiro, aunque tenemos culto y ojalá que usted pueda llegar hoy a Nueva Jerusalén, es un tema sugestivo, práctico, pero que también es polémico en cierta medida, y es la tardanza de la parusía. Yo creo que mis hermanos van a ir colocando la presentación, ahí está, la tardanza de la parusía. Yo no sé si en algún momento usted ha meditado que el Señor ya se tardó, así honestamente. ¿Qué dice? ¿No? ¿Sí? Depende, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo usted ha estado esperando? Yo llegué a los caminos del Señor a los 11 años. Por lo tanto, estoy esperando que el Señor venga hace 52 años. Pero ¿sabe qué? Lo sigo esperando. Lo seguimos esperando. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque si usted ya lleva 60 años de estarlo esperando, pudiera ser que en algún momento alguien dijera, bueno, ¿será que viene o no viene? Porque en realidad nosotros nos damos cuenta, hermanos, que hay mucha confusión doctrinal en general, pero especialmente en el campo de la escatología. Déjeme tratar aquí de introducir este tema en el nombre del Señor, que Él nos ayude. Gloria a Dios. Parece que el fondo que gana mucha memoria y cuesta un poquito que corra, pero estamos en la iglesia del siglo XXI, ¿verdad? Y usted notó la pregunta que yo hice al hermano Rigoberto Espino, porque hoy hay una iglesia emergente. No sé si usted ha oído el concepto. Obviamente está emergiendo 30, 40, 20 años y cada una de ellas está trayendo nuevas características. Y este es un país donde los que hacen estadísticas indican que andamos por el 40% de cristianos evangélicos. Otros dicen un poquito menos, otros dicen un poquito más, pero algunos nos dejan 50-50, pero parece que lo más acertado es un 40%. Por lo menos de cristianos nominales, porque nacidos de nuevo, quién sabe. Pero la iglesia del siglo XXI, como les escribí acá, y yo no sé si usted está de acuerdo, está experimentando una gran confusión doctrinal. Se hablaba, el hermano Otto hablaba de la desinformación, pero la desinformación no solamente está en el campo de la ciencia o en el campo político, sino que lamentablemente también se metió a la iglesia la desinformación. De tal manera que, como lo vimos hoy, es un reto no solo para los jóvenes, sino que también para nosotros los adultos, saber discernir qué es verdad en las redes, qué es verdad en los libros, qué es verdad en los comentarios, qué es verdad en lo que cualquier ministro, incluso el servidor de ustedes, está diciendo si es verdad de Dios o no. Hoy más que nunca necesitamos esa certeza. De tal manera que, como la parusía es un término que todos en el LIM conocemos, yo creo que todos han oído de la parusía, ¿verdad? No es una palabra en español, sino que, aunque esta es la
transliteración al español porque en el griego es parousia, pero la transliteración en nuestro idioma es parusía. Y nosotros siempre la hemos definido, desde que el hermano Otto compartió esto, y obviamente pues la palabra no es del cuño del hermano Otto, sino que es una palabra griega que usó el apóstol Pablo por lo menos 14 veces en sus epístolas. Se usa en el discurso escatológico de Jesús 4 veces, en Mateo 24, y por todo se utiliza 24 veces en el Nuevo Testamento. Entonces es una palabra importante que para nosotros los del LIM, de una manera sencilla, significa la venida secreta que estamos esperando del Señor. En contraposición con la epifanía, que es otro término griego que también conocemos, ¿verdad? Mientras una es la venida secreta al inicio de la semana 70 de Daniel, la epifanía se da 7 años después y es la venida pública, como dice Apocalipsis, donde todo ojo le verá. El problema serio es que en el campo escatológico, estas iglesias emergentes, que también se les llama neopentecostales, y que se les ubica en el, diríamos, marco de referencia teológico como iglesias posmodernistas. Y el posmodernismo es un movimiento que se levanta después del modernismo. Y el modernismo no es más que todo el esfuerzo de la ciencia por tratar de lograr todo lo beneficioso para los hombres. Pero el modernismo fue completamente eliminado después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque aquellos que pensaban en el movimiento modernista consideraban que el hombre había escalado tanto en el conocimiento, en la tecnología, que podían imaginar un mundo ideal. Pero los millones que murieron en la Primera Guerra Mundial y los millones que murieron en la Segunda Guerra Mundial les quitó toda esa idea. Y entonces empieza el movimiento postmodernista. Recuerdo a un profesor que tuve que conoció al hermano Otto, Emilio Antonio Núñez. Otto sabe de eso, porque se movió cierta, no es anécdota, porque fue verdad. Tremendo teólogo de un seminario, precisamente donde había estudiado el hermano Otto, y se conocían. De hecho, el hermano Otto fue el primer locutor de un programa cristiano en Guatemala a través de Radio Revolución. Pero lo llamativo es que como él se convierte en 1963, el hermano Otto era el locutor de un programa de radio cristiano y no era cristiano, porque no se había convertido. Pero este teólogo, al enseñar precisamente la clase de posmodernismo, él empezó hablando del doctor Ríos en su primera clase. Y yo puse atención porque dije, ¿qué va a decir este viejito? Porque tenía 83 años. Y todo se resume en el hecho de que el doctor Ríos había tenido la primera mega iglesia de Centroamérica. Y es cierto, en el concepto de los teólogos, porque era una iglesia enorme, ¿no es cierto? Por aquí a 2 cuadras se podían albergar cerca de 5,000 personas que se rotaban en diferentes cultos en una membresía casi de 12,000 miembros. Entonces, ellos lo miraban como el producto del o mejor dicho, del posmodernismo, y obviamente no entendía el doctor Núñez que lo que había sucedido aquí no era un producto del iglecrecimiento, sino que era lo que mencionó Otto, y la palabra crecía, porque a este varón le creció la palabra, y el número de los discípulos se multiplicaba. Hechos 6, que leyó en el primer tema el hermano Otto. Entonces, en realidad,
El hermano Otto no, y el ministerio Selim no encaja dentro de ese modelo, porque las iglesias posmodernas actualmente no creen ya en el arrebatamiento. De hecho, no les conviene creer en el arrebatamiento, porque unos afirman que ya no debemos esperar arrebatamiento. Y alguien mencionó que un ministro llegó a su congregación y los puso tristes porque les dijo: ¿quiénes están esperando que el Señor vuelva? Y todos levantan la mano y él les dijo: pues guarden las maletas porque ya no viene. De hecho, muchos apóstoles actuales que se mueven en este tipo de congregaciones ya no creen en el arrebatamiento. Y quizá se están basando muchos en el hecho de que el Señor ya se tardó. Y de ahí viene el tema: la tardanza de la parucía del Señor. Entonces, tal vez nosotros como ministros, ayuda, los que estamos aquí tenemos muy claro lo que es la venida del Señor, que en Tito dice que es la esperanza bienaventurada. Si usted lo lee en el contexto donde dice eso, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo consideraba que la parucía era la esperanza de él en ese tiempo en el que él estaba viviendo, en esa generación. Y ha sido la esperanza bienaventurada en cada generación de cristianos. Tal vez por eso, hermano amado, el Señor a mí me inquietó en el 2020 para escribir este libro de la realidad de la parucía. ¿Y por qué el Señor me inquietó a ponerle la realidad de la parucía? Porque muchos creen que es un estudio o una enseñanza, pero no se están preparando ante la realidad de lo que va a ser la parucía del Señor. Entonces, otra de las cosas interesantes aquí es que usted sabe que cada vez más cercano se ha enseñado que el Señor viene fechando. ¿Sí o no? Yo recuerdo que en 1988 el hermano Otto tuvo que hacer unos seminarios los sábados, porque apareció un libro que se llamaba 88 razones por las cuales el Señor viene en 1988. Estamos en el 2023 y no vino. Entonces empezó en la iglesia a correr el rumor de que el Señor venía en el 88, pero lo que hacía el hermano Otto era solo referenciar el libro porque había cosas interesantes. Entonces tuvo que hacer seminarios de un día completo con preguntas y respuestas para aclarar eso. Y es un pequeño ejemplo. Otro ministro que pasó por el IM en el área de alabanza, no guatemalteco, para que lo identifique, que cantaba "Oh, que te conozca", era uno de sus cantos, ¿verdad? Escribió un libro en 1993 para hablar de contextos conocidos que se llamó, me parece, El León de Judá. Y él decía que a través de un sueño y a través de esto y lo otro, él llegaba a la conclusión que el Señor venía en el 93, pero tampoco vino en el 93. Todos aquellos que han vivido en Estados Unidos saben que hay varios ministros que han fechado. Y lo peor es que se han decidido a fechar una vez, fallan otra vez y siguen fallando. Entonces el hermano Otto dijo una frase que a mí me quedó bien grabada y que me sirve para ponerme en guardia cuando alguien quiere fechar, y es que el que fecha se equivoca. O sea que cuando usted vea que le están diciendo que el Señor viene en tal fecha, no le ponga atención, porque la Biblia lo que dice es que del día y de la hora nadie sabe. Pero mire qué inteligentes son algunos ministros. Dice, es que dice del día y la hora nadie sabe, pero del mes sí se puede saber, dice. Y del año también. Entonces no entienden lo que está tratando de decir el autor bíblico. Entonces, esto yo creo que ha traído las predicciones fallidas del retorno del Señor, ha traído desánimo en muchas iglesias y en muchos cristianos y quizá en muchos jóvenes. Yo siempre he pensado que para el joven saber que el Señor ya viene no necesariamente es agradable. ¿Qué piensa usted? Porque un joven está estudiando, está enamorado de repente, se quiere casar. Y si pudiera le diría, Señor, ¿por qué no te tardas un año más o 2 o 3? Porque yo todavía no he vivido.
A mí todavía me falta tiempo, Señor. Entonces es un tema que para ellos es complicado. Y si le dicen que viene y no viene, lo que se produce en ellos es un desánimo. Es llamativo que no paran de haber predicciones. Pero el problema es que cuando son tan exactos, por ejemplo, en México hay un varón mexicano, se pone talit, usa barba, es un mesiánico. Y todos los días bombardea a través de YouTube, Facebook y todas las redes, que el eclipse del 7 de octubre anular de sol marcaba el inicio de la manifestación del anticristo. Y luego marcaba otro eclipse que acaba de ser, porque hubieron dos en octubre, uno de luna roja. Y para él, desde el 2020, coincidiendo con la pandemia del COVID, empezó la tribulación. O sea que para él nosotros estamos casi a la mitad de la tribulación. Pero ojo, muchos lo están creyendo. Surge otro coreano, me parece que muy conocedor de tecnologías. Y usted sabe que hoy las computadoras le permiten a usted ir hacia atrás en el tiempo. ¿Cuántos saben eso? Las grandes computadoras le permiten a uno establecer los movimientos estelares, los planetas, las órbitas, las conjunciones estelares, muchos años atrás, y están encontrando patrones a través de los eclipses relacionados, como alguien también mencionó, con las fiestas judías. Y se desarrolla un intrincado diagrama que se repite desde la creación, porque se van a lo que ellos consideran que es la creación. Ese mismo esquema en los cielos, en las constelaciones, se repite cuando nace Cristo. Y lo están ubicando exactamente igual, porque eso lo ubican en la primera venida del Señor, y en los mismos fenómenos estelares se van a establecer en el 2027. De tal manera que tanto el mexicano como el coreano coinciden en el hecho de que en el 2020 empezó la tribulación y la epifanía, porque, ojo, todos los que creen esto se les olvidó que hay parusía. Usted sabe que muchos teólogos unen la parusía con la epifanía como un solo evento. Es más, la guerra de Gog y Magog con la guerra de Armagedón la ven como un solo elemento. Pero yo le agradezco mucho al hermano Otto por enseñar de la manera como enseñó de parte de Dios, que nos dijo claramente, la semana 70 de Daniel está flanqueada por dos grandes guerras. Al principio la guerra de Gog y Magog, y al final la guerra de Armagedón. Son dos cosas totalmente distintas. Pero hablar de la tardanza de la parusía nos hace pensar, hermano, que es algo que quizá nosotros en esta generación estamos siendo afectados, pero cada generación de cristianos en algún momento pudo dudar que el Señor venga. Ustedes saben que en la historia de la iglesia en el año 1000 se esperaba que el Señor viniera y hubo movimientos eclesiásticos grandes que el Señor venía en el año 1000. Y usted no se dejará o no se olvidará que en el año 2000 se habló del Y2K. Los que viven en Estados Unidos saben que se llenaron de libros cristianos en las librerías cristianas el Y2K. Que todas las computadoras iban a parar, que iba a haber un gran desastre y que el Señor venía en el año 2000. Es más, algunos quizá estaban asistiendo a iglesias donde les vendían comida deshidratada. No sé si costaba $1,000 o $1,500 comprar su paquete de comida deshidratada y agua aquí embotellada, y que se vendió en las iglesias porque el Señor ya venía. Eso afecta el corazón de la gente porque lamentablemente se está fechando, porque se cree, y lo creemos con todo nuestro corazón, que el Señor puede venir en cualquier momento, porque sí creemos en la inminencia de la venida del Señor.
¿Usted todavía cree en la inminencia de la venida del Señor? Bueno, es bíblica. Pero el apóstol Pedro, en su segunda epístola, capítulo 3, versos del 1 al 18, que no vamos a leerlo todo, sino solo algunos versos entresacados, nos hablan de un apóstol Pedro maduro. Un apóstol Pedro que escribe cuando ya lo sujetaron siendo mayor, siendo anciano. Y claro, escribiendo de parte del Señor, nos hace un recordatorio, que yo le puse aquí, recordatorio necesario. El capítulo 3 de la segunda epístola, verso 1 dice: amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio despierto, y está subrayado porque esa palabra me gustaría que juntos viéramos unas acepciones en el original. Despierto, ese era el propósito por el cual él estaba escribiendo lo último que escribió Pedro. Me parece que nosotros estamos en la época en la que necesitamos ser despertados, ¿sí o no? Pero él hace 2000 años quería despertar a los cristianos. Imagínense qué tan dormidos estamos ahora nosotros. Despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. La palabra despertar, que aquí se traduce despierto, es diegeiro. Se traduce despertar completamente. Es decir, que usted que comió carnita de más hoy y con su longaniza y se comió no 3 tortillas sino 6, lo voy a tener que despertar de un grito, porque yo sé que es complicado hablar después de un buen almuerzo como ese, ¿no es cierto? Entonces, diegeiro es despertar completamente, levantar. De hecho, egeiro se traduce resucitar. Entonces, note que el apóstol Pedro les escribe a aquellos que leyeron esta epístola y dice: yo les escribo esto como un recordatorio. Yo en mi corazón siento mucha responsabilidad, y creo que eso es la misma preocupación de los hermanos presbíteros, de los de la directiva de apoyo. Recordar aquello que nos fue predicado, porque a muchos se nos pudo haber olvidado. Amén. Ese fue el interés también del canal de YouTube, que tomó 3 años de subir todo el material del doctor, para que esa palabra nos despierte. Mucha de esa palabra no la oímos porque no estábamos ahí para oírla. De tal manera que ese sentir del apóstol Pedro está vigente. Hay que despertar a las ovejas que el Señor nos ha permitido por privilegio, por gracia, pastorear. Pero puede ser que en nuestras iglesias tampoco estemos hablando de la parucía, de la venida del Señor, secreta por su iglesia novia. Porque obviamente el tema escatológico para muchos tiende a ser escabroso, difícil, y prefieren mejor obviarlo. Pero necesitamos conocerlo, necesitamos hacerlo sencillo, necesitamos trasladárselo a los niños, a los jóvenes, a los adultos, para despertarlos. También significa animar, estimular el pensamiento, refrescar la memoria, despertar incluso del sueño natural. Si usted se está durmiendo y se despierta ahorita, diegeiro sería la palabra que usaríamos. Habla de despertar la mente. Pero aquí dice: despertar en vosotros vuestro sincero entendimiento. La palabra sincero me llamó mucho la atención porque es eilikrines y significa juzgado por la luz del sol. Es decir, que algo a plena luz del sol se va a juzgar, pero lo traducen aquí sincero, probado como genuino. Pero me gusta mucho la idea que esta palabra que se traduce sincero dice: despertar
vuestra mente para que no tenga mezclas. Por eso dice ahí en la palabra, la parte final, significa exento de mezclas. Aquí es donde yo me complico y enojo a algunos. Pero si lo incomodo para bien, me voy a gozar. Si lo incomodo para mal, pues ¿qué le voy a hacer? Pero, hermano amado, mucha gente del IME está mezclada. Porque son 25 años que partió el fundador de Ministerios Elim, que nos mantenía al día, ¿verdad? Las noticias de arriba bajaban rápido, ¿verdad? Y nos las enseñaba. Pero en 25 años se oyeron otras voces. Voces teológicas, voces ministeriales de otro cuño, que a la larga tengo la impresión que nos mezcló en determinado momento. Entonces Pedro dice, mire, les voy a recordar para que ustedes despierten y se quiten las mezclas que están en su mente. Por eso es que las diferentes escuelas de los discípulos del doctor Ríos actuales, ya sea de apóstoles, maestros o pastores en diferentes ministerios, porque usted no me dejará mentir que de Lima han salido tremendos líderes. Que estén enseñando la doctrina, eso es otra cosa. Pero que tienen 100 iglesias, 200. Hay uno que nos decía continuamente, es que yo tengo 400 iglesias, mucha. Y nosotros decíamos, ay. Porque hoy parece ser que lo que un líder quiere mostrar por delante son las iglesias que tiene. Solo que sabe que es lo tremendo de esto. Que ni a veces la iglesia que pastorean actualmente la fundaron ellos. Se las entregaron. Y la función de un verdadero apóstol es romper brecha. Empezar donde otro no ha empezado. No pesca en pecera, sino que hace una labor realmente pionera. Y hacer una labor pionera no es fácil. Eso fue lo que hizo Pablo. Él iba a lugares donde nadie había ido antes. Qué fácil es ir a dividir una iglesia, porque hoy muchos ministros de este cuño lo que hacen es que se enamoran a una parte de una iglesia local. Con lo que les enseñan, los dividen y ya tienen iglesia. Dígame usted si esa es una iglesia fundada. Esa es una iglesia mezclada y es una iglesia en una gran batalla porque es producto de una división. Pero ese no es el tema. Pero sí, note usted que tenemos actualmente que pensar si estamos mezclados o no en el aspecto escatológico. Porque yo logré ver las 3 escuelas clásicas que se estudian, como es el arrebatamiento pretribulacional, midtribulacional y el arrebatamiento después de la semana 70, o sea, al final de la semana 70. 3 escuelas. Y después de la muerte del doctor, yo vi ministros que seguimos creyendo que el Señor viene antes de la tribulación y gran tribulación. ¿Usted sigue creyendo eso? No sé por dónde estoy yo. ¿Usted sigue creyendo que el Señor viene antes en su parucía de la semana 70 de Daniel o ya no cree eso? Es mejor preguntar, ¿verdad? Fíjese que en Estados Unidos, el país de las encuestas, encontré esto. De los 1000 pastores principales protestantes encuestados en el 2019, solo un tercio, 33.33%, creían en un rapto pretribulacional. De 1000, solo 333 creían ya en un rapto pretribulacional. Aquí porque no hacen encuestas. Donde los cristianos desaparecen al comienzo del Apocalipsis y los que se quedan en la gran tribulación.
36% de los pastores dicen que el rapto no es literal, mientras que casi 1 de cada 5 creen que el rapto ocurre después de la aflicción. O sea que eso que el mundo está creyendo, muchos de los que oímos que la parucía es antes de la semana 70 de Daniel, ya no lo creen. Y yo me pregunto al ver este grupo ya tan grande, que es una bendición que ustedes estén aquí, dentro de 10 años, si no ha venido el Señor, ¿qué estarán creyendo? ¿O qué vamos a creer? Por eso Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice: vuestro sincero, es decir, exento de mezclas, entendimiento, y ahí se usa la palabra dianoia, que se traduce, o es el pensamiento hondo, el pensamiento profundo, es el entendimiento, es la actitud, la intención, el razonamiento o el modo de pensar. Hermano amado, usted sabe que en la palabra de Dios encontramos varias exhortaciones a renovar la mente, a renovar la dianoia, a que nosotros permitamos que sea la palabra de Dios la que nos renueve la mente, a que nos quite las mezclas. Si tú estudiaste en algún centro teológico, y normalmente, si son universidades teológicas, solo te enseñan las diferentes escuelas y te dice: escoja usted. O si estudiaste en algún lado o oíste la enseñanza de la parucía, del retorno del Señor y el arrebatamiento a través de un ministro que, como el hermano Otto, estaba bien definido, pues obviamente eso te ayudó. Pero si tienes que escoger cuál de las escuelas vas a tomar, pues de repente estás confundido. Por ejemplo, si estamos oyendo que ya estamos en la tribulación para algunos, porque mire, hermano amado, hay un panorama escatológico que algunos de ustedes conocen, que se dibujó en los tiempos en el que el hermano Otto enseñó la escatología. ¿Cuántos han visto ese panorama? ¿Sí? ¿Lo han visto? Pero ¿cuántos lo han estudiado? ¿Cuántos se lo han enseñado a su congregación? Porque si solo lo tiene ahí de adorno. Y me parece a mí, un panorama que nos ubica dentro de la escatología. Pero a partir de ahí se han hecho otros panoramas, de tal manera que oigo discípulos del hermano Otto que usted conoce y usted oye, porque tienen llena la red, tienen mucha plata para que aparecen en radio, televisión. Y este varón dice que nosotros ya se pasó el séptimo sello, dice. ¿Y usted qué piensa? ¿Será que el séptimo sello ya se abrió? ¿Sí o no? Bueno, pues este varón lo dice y todos lo creen. Uno de los ayes también ya se dio. Y luego dice que el Señor viene antes de la semana de 70 de Daniel. Entonces hay una mezcolanza. Hay una mezcla. Pero el problema es que nosotros como ministros tenemos que dar un sonido cierto, tocar la trompeta con un sonido cierto. Claro, para aquellos que tenemos esa oportunidad y de parte de Dios. Dianoia también habla de estar dispuesto a aprender. La renovación de la mente va a venir a través del trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el verso 2 dice: para que recordéis las palabras. Usted sabe que en el Nuevo Testamento se usa logos o se usa rema, pero se traduce igual, palabra. Entonces en el español perdemos la riqueza de la diferencia que hay, porque aquí el apóstol Pedro dice: para que recordéis los remas. ¿Cuántos oímos remas en Ministerio Selim desde que llegamos a este ministerio? ¿Sí? ¿Usted no? Está medio dormido usted, ¿verdad? Para que recordéis los remas o las palabras dichas de antemano por los santos profetas. Ojo, ¿quiénes habían dado rema
para el apóstol Pedro, que está escribiendo en el siglo I, los profetas del Antiguo Testamento. Es que otra vez, como hablamos la vez pasada, los de Berea eran más nobles, pero tenían el Antiguo Testamento, pero se les revelaba en el Antiguo Testamento lo que estaba enseñando el apóstol Pablo y los otros apóstoles con revelación para la iglesia. Y el mandamiento del Señor, porque aunque tal vez los evangelios como los conocemos no estaban completos, aquellos que han estudiado cómo se conformaron los evangelios saben que hubieron diferentes fuentes que les ponen letras, la fuente Q, la fuente R, la fuente esto, y hablan de que el evangelio de San Marcos, que es el más corto, es el básico de donde surgen los demás evangelios, pero no vamos a entrar en ese proceso. Solamente les vamos a decir que seguramente de boca en boca, mientras estaba escribiendo, ellos conocieron el mandamiento del Señor y supieron lo que el capítulo 24 de Mateo decía. Enseñanza directa del Señor en cuanto a los tiempos del final. Dice, y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Solo un recordatorio rápido de lo que es rema. Rema es una palabra enriquecedora, muy interesante. Vamos a ver, significa declaración, se traduce palabra, mensaje, suceso, y lo que es expresado por palabra o por escrito. Pero esto se queda corto. Me gusta mucho lo que dice el diccionario Vine. El diccionario Vine dice, rema es el pasaje individual de las escrituras que el Espíritu trae a nuestra memoria para su utilización en tiempo de necesidad. Entonces, logos es toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, el logos es desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. Pero ¿qué hace el Espíritu cuando usted lee continuamente la palabra y medita en ella, la estudia? El Espíritu, cuando usted está en una necesidad, agarra una porción de logos, lo vuelve rema, y solo el rema, según Romanos 10:17, produce fe. Dice, la fe viene por el oír y el oír por el rema de Dios. Esa palabra, rema, es la que el apóstol Pedro dice que quiere que nosotros recordemos. Ante tanta confusión, usted va a caer en el error de que fulano porque tiene una gran misión, mengano porque tiene esta gran trayectoria y está diciendo que esto es así, va a entrar usted en una falacia. Porque una de las falacias que se estudian en bachillerato, para los que pasaron bachillerato, es creer que lo que dice una autoridad en cualquier campo es verdad. Lo dijo fulano de tal, es cierto. Eso es una falacia. Lo dijo fulano de tal, tiene que ser verdad. Y tal vez fulano de tal está bien equivocado. Entonces nosotros necesitamos, hermano, ser dedicados los ministros. Aquí hay más o menos unos 35 pastores. Y aquellos que no pudieron venir, que están conectados. Nuestra principal responsabilidad, hermano, no es lo administrativo. Vuelvo a la carga de la iglesia. Nuestra principal responsabilidad es darle a la gente en el tiempo actual. Ese es el reto. En medio de la confusión doctrinal, enseñarle la verdad de Dios que está en la palabra. Por eso es tan importante estas reuniones. Los estudios de pastores cada 15 días son tan importantes, donde probablemente a nivel escatológico no todos estamos de acuerdo, pero es importante tratar en una forma madura de establecer diálogos. Ahora, el verso 3, porque el tiempo se está yendo, dice los burladores de los últimos tiempos. ¿Qué dice la segunda epístola de Pedro 3:3? Ante todo sabed esto, que en los últimos días, ¿cree usted que los estamos viviendo ya? Vendrán burladores, ojo, son ministros, con su sarcasmo. Ese es el sarcasmo de los que dicen, ¿cuántos
están esperando la venida del Señor. Y el pueblo ingenuamente dice, yo, pues dejen las maletas. Se están burlando de lo que creen los hermanos. Eso se está haciendo realidad. ¿Por qué cree usted que no les conviene a las mega iglesias que Cristo venga? Se les termina el chorro. Seamos honestos y sinceros. Por eso el auge en los últimos 40 años de la teología de la prosperidad sigue manteniéndose en países como los nuestros. A pesar de que el padre de la teología de la prosperidad escribió un libro pidiendo perdón en Estados Unidos, pero lo escribió en inglés. Todavía los guatemaltecos y los centroamericanos y los suramericanos siguen enseñando la teología de la prosperidad porque genera dinero, genera fama, genera nombre, genera lo que muchas almas necesitadas que probablemente crecieron con una gran necesidad económica, a través de las plataformas de las iglesias obtienen lo que jamás hubieran obtenido si hubieran trabajado. Y eso es triste. Vendrán burladores que con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Mire cómo últimos días aparece en el griego. Escatos emera significa últimos días. Escatos, de ahí viene escatología, es el estudio de los últimos días. Entonces, la versión Fernando Arcas, que usted la puede buscar en el ISOR, traduce acerca de los burladores, charlatanes escépticos. Ellos buscan cualquier argumento para decirle al pueblo que el Señor no viene. Aparejado a la teología de la prosperidad aparece la teología del reino ya. Yo no sé si usted ha oído acerca de eso. La razón por la que la mayoría, o tal vez no la mayoría, pero muchos pastores ahora están metiéndose en política es por la teología del reino ya. ¿Qué dice la teología del reino ya? Cristo no viene a implantar el reino. El reino ya está y la iglesia lo va a terminar de establecer. Es una doctrina vieja. Esa doctrina la agarró la Iglesia Católica y a través de ese pensamiento mataron millones de musulmanes en las cruzadas. Porque la Iglesia tomó las armas para establecer el reino, donde estaban los que no creían como ellos. Es una doctrina vieja. Solo que dentro de la Iglesia evangélica, ahora los pastores, creyendo una novedad, hablan de esa doctrina e mueven y enseñan a sus jóvenes que estudien ciencia política, que estudien esto y estudien lo otro para subir a los parlamentos de los países y tratar de establecer el reino. Hasta el día de hoy nadie lo ha establecido, porque nosotros sabemos que el único que va a establecer el reino se llama Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. No tengo tiempo para leer Judas 1:17 al 23, pero apuntan. Judas es el último, o penúltimo, mejor dicho, libro del Nuevo Testamento. Usted sabe que Judas fue hermano de Jesús. Pero le voy a resumir esos versos, que lo que vemos son características de estos burladores. Dice que tienen pasiones impías. Ojo, causan divisiones en las iglesias. Cuando empiezan a enseñar otra escatología, aquellos indoctos que los logran confundir, se los llevan dividiendo la iglesia, pretendiendo enseñar cosas novedosas, como por ejemplo, el Señor ya no viene. Me doy a entender. También estos burladores son individuos mundanos, y me parece que hay una cuarta que dice: Judas no tienen el espíritu, es decir, no son convertidos. Usted estúdielo despacio en casa, porque el tiempo ya casi se me fue. El tercer punto y final es:
el mensaje envenenado. Segunda de Pedro capítulo 3 y verso 4 dice: dirán los burladores de los últimos tiempos. Dirán: ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Esto se escribió hace 2000 años. Y seguramente en cada generación hubieron burladores, pero ahora en los últimos tiempos se proliferaron. Que te pueden decir en el colegio, en la universidad, en el trabajo: vos, y desde que te conozco decís que Cristo viene y no ha venido vos. ¿Qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué es envenenado? Mire la versión Ausejo. ¿Y qué dirán en son de burla? ¿Dónde está la promesa de su parucía? Aquí transliteran en esta versión, y por eso me gustó mucho. ¿Dónde está la promesa de su parucía? Esa es la tardanza de la parucía, que todos nos endilgan, que todos nos atacan. Desde que murieron los padres, todo sigue como desde el principio de la creación, solo que están mintiendo. Ahora, este veneno, ojo, lleva dedicatoria. 3 grupos por lo menos, pero pueden haber muchos más. Este veneno, que si se lo logran meter a nuestros jóvenes, en 10 años ya no hay doctrina elim escatológica entre nosotros. Hay otra cosa. Si lo logran hacer. Dice: a los que llevamos muchos años esperando. O sea, la tardanza puede provocar que tú abraces otra doctrina. El otro grupo son los jóvenes universitarios. Ustedes saben que hoy por hoy muchos jóvenes tienen acceso de nuestras iglesias a la universidad, que oyen a sus maestros, que son burladores escépticos. ¿Vos te crees ese cuento de que el Señor viene? Y hasta a veces los confrontan públicamente. Pero también a los recién convertidos, que se les está discipulando mal con otro tipo de doctrina. Se están convirtiendo, pero les están enseñando que el Señor no viene. Que ese es el cuento de la abuelita. Si usted se mete a un motor de búsqueda como es el Google, aparece ahí: ¿quién inventó el arrebatamiento? Le da usted y dice: un ministro de apellido Darby. Y da la explicación de que este ministro hace más de 100 años fue el que habló de la semana 70 de Daniel y del rapto. Y muchos se lo creen. Yo recuerdo un seminario al que no asistí, pero mandé delegados, donde fueron un montón de ministros que habían estado cerca del doctor Ríos, dirigido por este hermano que estuvo en el IM de la alabanza, que dice que estuvo en la NASA. Ya lo ubicaste. Y lo que les dijo fue eso, que Darby había hecho esto y esto y lo otro. Entonces me di cuenta que algunos salieron con la idea de que el Señor viene a la mitad, y se quedaron con esa idea. Pero él lo que cree es que la iglesia, para verdaderamente consagrarse, tiene que pasar los 7 años. Y ante eso decía el hermano Otto: ¿cómo se va a casar una novia toda golpeada? Él lo decía de formas muy sencillas. Que tenga que pasar para consagrarse 7 años. Ya no se consagra por amor, sino que a puro cuentazo. ¿Se acuerda que así lo decía, tan sencillo? Muy bien, ya voy a terminar. Veamos finalmente la respuesta del apóstol en el capítulo 3, verso 5. Fíjese que a él le tuvieron que revelar esto. Y él dice: la tierra surgida del agua, establecida entre las aguas, por la palabra de Dios. Y eso está hablando de Génesis capítulo 1, verso 1 y verso 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, esa tierra que fue creada por Dios, en el principio creó Dios, creó Dios los cielos y la tierra. Pero inmediatamente dice: y esa tierra que salió perfecta de las manos de Dios estaba desordenada y vacía.
¿Qué pasó entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2? Un juicio cataclísmico. Y por esa razón, hermano, a nosotros nos enseñaron, todavía en el verso 6 dice Pedro, el mundo de entonces. Solo saqué aquí frases, porque espero que usted lo lea, porque tiempo ya no hay. El mundo de entonces. Y a nosotros nos enseñaron 3 diluvios, no uno. Uy, ¿eso qué es? ¿O no nos enseñaron 3 diluvios? Usted enseña los 3 diluvios. O como me dijo a mí alguien que nos cubría antes, mira, escribí aquí todas las doctrinas que enseñó el doctor Ríos y me vas a ir diciendo cuándo se las revelaron y para qué, y si sirven o no sirven. Porque el tiro era eliminar todas las doctrinas. ¿Cuántos saben que la doctrina es para madurar? La doctrina no es para salvación, pero sí es para desarrollo. Solo le voy a mostrar esta figurita. No lo voy a explicar. Pero ¿cuántos saben que hubo un mundo luzbeliano con humanoides? Y vino un diluvio. Ahí se dio el drama, que algunos le llaman la teoría de la brecha entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Pero después hubo un mundo pre-adámico. Y ahí vino el segundo diluvio, que usted puede verlo en Jeremías 4:23 al 26. Una de las cosas interesantísimas es que en Génesis, cuando dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, usa 2 términos hebreos, que es tohu y bohu. Y usted va a Jeremías capítulo 4, verso 23 y encuentra las mismas palabras hebreas, tohu y bohu. Está hablando de diluvios. Incluso Jeremías dice que no había hombre alguno. Léalo despacio, yo no tengo tiempo para... Y no me voy a preguntar del diluvio, porque no, de los 3 diluvios, porque no es el tema. Pero si tiene interés, yo le mando una presentación de un estudio completo, si usted lo quiere ver. Y el diluvio que todos conocemos, que aparece en Génesis capítulo 7 y 8, que es el tercer diluvio. Entonces Pedro recibió revelación, porque ellos están diciendo, desde que nosotros entendemos, no ha pasado nada, porque desde que los padres murieron no ha pasado nada. Y Pedro les dice, claro que han habido 3 juicios ya. Y entonces en ese contexto dice lo siguiente, pero los cielos y la tierra actuales, se terminaron los diluvios de agua, están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Si tenemos una buena línea de tiempo, sabemos que Pedro está hablando ni siquiera del final de la semana 70 de Daniel, sino que está hablando que cuando el Señor venga y ponga el pie en la Epifanía, gobierna por 1000 años en la tierra. Muchos no creen en el milenio. Entonces vendrá el juicio del gran trono blanco y los cielos, estos cielos y esta tierra pasarán y vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Eso es un diluvio de fuego. Tenemos que saber también dónde ubicarlo. Pero nota usted la respuesta que él está dando. Concluyo. Hoy no van a haber preguntas, hermano Alex. Verso 8. Pero amados, aquí aparece la palabra agapetos. Por eso si usted se llama Agapito, o sabe de alguien que se llame Agapito, que lo sacaron del santoral, es un buen nombre porque significa amado. Amados, no ignoréis esto. Aquí da una clave enorme, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Hagan un ejercicio como yo hice, a mí me gustan los números. Y aquí está hablando de un día de 24 horas. Saque usted la comparación de un segundo, de un minuto, de una hora, de un día, de 24 horas y compárelo con 1000 años. Yo le llamo eso la relatividad del tiempo. Porque vamos a entender que la tardanza de la parucía para nosotros es tardanza, pero para Dios no.
Porque lo que para nosotros parecen 10 años, si Él viniera en 10 años, para el Señor son apenas unos cuantos segundos. No sé si me estoy dando a entender. Saque usted la proporción, que para el Señor un día de 24 horas es como 1000 años. Y entonces entenderá que un segundo para Dios pueden ser 10, 7, 8 años para nosotros. Entonces cuando decimos que Él ya viene en el tiempo de Dios, que de todas formas Él vive en un presente continuo. Pero la clave que recibió Pedro, porque dígame usted, ¿en qué otro pasaje de la Biblia aparece esto? No hay otro pasaje que diga que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso nos mete muy bien en lo que es la doctrina de la inminencia. No sé si me está entendiendo. El Señor no se tarda, y se escribió hace 2000 años, en cumplir su promesa. Para Él no se tarda, para nosotros sí. Según algunos entienden la tardanza, los burladores sarcásticos, sino que es paciente para con vosotros, y ahí está la razón, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Es misericordia de Dios que Él no haya venido. Pero la pregunta final es, ¿cree usted que urge que enseñemos esto? Hermano, yo lo quiero animar a que usted no, pastor que está aquí, pierda el miedo de enseñar escatología. Si tiene dudas, pregunte. No lo sabemos todos los presbíteros, pero alguna luz tenemos. Pregunte. Porque si el pueblo está oyendo otras cosas que son importantes, pero tal vez no son tan importantes si el Señor viene en un año, o 2 o 3, sin fechar, ¿verdad? Porque no estamos fechando, pero también puede venir en 20 años. No sabemos. Pero el punto es que aunque todos nosotros nos vayamos, algunos de nosotros estamos en el 6º piso y si llegamos al 8º, Ishkamik. ¿Sí o no? Ya de 80 uno ya no sabe de qué se va a ir, ¿va? Pero se va. ¿Qué dice el médico? Amado. Entonces, si el Señor no viene en 20 años, nosotros y todas nuestras ovejas de ciertas edades vamos a ir con el Señor. Pero ¿cómo los preparamos? Porque hay 2 inminencias, la venida del Señor y la de la muerte física. A esa no le ponemos atención. Y yo he entendido y solo lo expongo, no lo estoy imponiendo. Puede ponerse en la mesa en algún momento para platicar de eso, pero para participar del tercer turno de resurrección, que es los muertos en Cristo de 1 Tesalonicenses capítulo 4, esos muertos en Cristo tuvieron que dar estatura. Porque si el requisito solo es morir, entonces es mejor morirse. Porque si en vida no damos estatura, mejor nos morimos. Si todos los muertos en Cristo resucitan en el tercer turno. Lo que yo quiero que usted evalúe es que si está pidiendo en cada generación que los que estamos vivos demos estatura, ¿sí o no? Eso es un tema conocido para nosotros. Entonces quiere decir que todo el que muere debe morir en estatura para resucitar y participar junto con los vivientes que permanezcamos en la parucía del Señor, tercer turno. ¿Qué pasa con los que no dieron estatura? Resucitan, por supuesto, pero en el quinto, porque el cuarto son los 2 testigos. Y eso es al final de la semana 70 de Daniel, Apocalipsis capítulo 20, que dice que los que resucitan reinan con Cristo 1000 años. Ahí están los de la cosecha que murieron. Ahí están todos los muertos en Cristo porque ya no son novia. El que no da estatura no es novia. ¿Creemos todavía todo eso? Entonces quiere decir que sí resucitan, son salvos, por supuesto, pero son del reino. Ya no son novia. Para ser novia, nosotros necesitamos dar estatura. Ahora, nuestra gente necesita saber eso. ¿Por qué la gente quiere que le fechen la parucía?
para consagrarse una hora antes. Pero si nosotros entendemos bien la nueva criatura, nos cambiaron naturaleza, el cambio viene de adentro hacia afuera. Lo que nosotros necesitamos es cada día, cuando nos acostamos a dormir, que puede ser el último, estemos a cuentas con Dios y con los hombres. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dar una estatura. Si lo otro es cierto, como dice la tradición evangélica por tantos años, que todos los que mueren en el Señor resucitan en la parusía, tercer turno, entonces es mejor morirse. Porque eso nos garantiza formar parte de eso. Pero entonces estarían en desventaja los vivos. Pero para mí que Dios es parejo. Terminé. Y aquí ya están levantando las manos. No sé dónde anda el micrófono preguntón, porque yo ya me comí el tiempo de preguntas. Está la primera pregunta. Vas a dar el privilegio al anciano de Díaz. Yo. Hermano, ¿qué esperanza tiene el que no dio la estatura? La esperanza es que es salvo, y eso es algo maravilloso, y que resucita en el quinto turno de resurrección, que es al final de la semana 70 de Daniel. Léase Apocalipsis 20, donde dice que los que resucitan reinan con Cristo 1000 años, pero son del reino, salvos pero del reino. ¿Dónde está la iglesia? A la par del novio. De hecho, si nos ubicamos en esa línea de tiempo, ya se casaron y se va a dar la fiesta de las bodas. Y la novia, la esposa, reina con él, pero está a la par de él en el trono. Mientras que los otros reinan en el reino, son salvos y esa es su esperanza. El punto aquí es que la cristiandad no cree en primicias, cosecha y rebusco. Y tal vez usted ya tampoco. Porque ¿qué dice la tradición? Que todos los salvos suben con él. Bueno, y ahora ya se añadió un discípulo, hermano Otto, que dice que toda la iglesia sube. Buscó la tesis tradicional, pero donde sí metió las extremidades. Es decir, que allá arriba, como no vas a pasar, tenés que bajar. Entonces yo me pongo a pensar, millones y millones van a subir, porque él dice que toda la iglesia sube. En el tribunal de Cristo los examinan y pocos van a ser los que van a dar estatura, porque la novia es poca. Entonces los millones y millones que subieron tienen que bajar. Dígame usted, ¿en dónde podemos probar eso? Es puro criterio humano. Gloria a Dios. Hermano Sergio, a mí me gustaría escuchar tu punto de vista acerca, ¿el evento de la parucía es una sola o es una serie de eventos? Ya. Yo recuerdo que hace muchos años causó polémica un tema que me pusieron los hermanos, porque no sé por qué me ponen a mí los temas espirús. Pero se llamaba la parucía, acto o proceso. Entonces me llamó un hermano que estaba con nosotros y me dice, no vas a enseñar que la parucía es un proceso, porque yo creo que es un acto. Ah, ¿cómo no, chón? Dije yo. Porque la parucía realmente es un acto y es un proceso. ¿Por qué? Porque nosotros oímos muchas veces que el hermano Otto hablaba de parucías, pero también después se habló de faneros, ¿cierto? Va. En realidad me parece a mí que los faneros son incursiones del Señor puntuales en grupos que nos preparan para la parucía. Pero un evento solo que no es un acto. Es que miren pues, la mejor manera de explicar eso es cuando en Hechos 1, Lucas dice, este mismo Jesús, que los varones de vestiduras blancas, ellos están viendo que Él está subiendo y les dice, ¿qué estás viendo arriba, varones galileos? Este mismo Jesús, así como lo habéis visto ir al cielo, así mismo vendrá
Para mí eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el Señor resucitado, y eso lo dice en los primeros versos del capítulo 1 de Hechos, dice que Él se presentó vivo con pruebas indubitables. En otras palabras, los discípulos y hasta los 500 que le vieron, según 1 Corintios 15, ellos tuvieron o faneros o parucías. Porque Él se les presentó vivo con pruebas convincentes. Tomasito, a ver, mete tu dedo aquí. ¿Qué sentiría Tomás cuando metió el dedo en la herida? Que ya era una señal, debe haber estado cauterizada. Ah, ¿querías meter tu mano en mi costado? Ok, mete tu mano en mi costado. Por eso lo palparon, lo que dice Primera de Juan. Entonces, ¿qué produjo en Pedro, el Pedro negador, la aparición del Señor en forma individual? Lo ministró. Pedro, ¿me amas? Ya que le agachaba la cabeza. Porque le estaba diciendo, ¿me amas con el amor de Dios? No, él decía, yo te fileo, Señor, yo te amo con el amor fraternal. ¿Me agapeas? No, te fileo. La tercera vez dice que se puso triste, agachó la cabeza. Le dijo, tú lo sabes todo. Pedro no podía decir que lo amaba con el amor incondicional de Dios porque lo había negado. Pero el Señor, en su misericordia, le dio una función: apacienta mis corderos. Lo mismo hizo con Tomás, porque Tomás cambió a través de la parucía. Entonces, los 40 días que se presentó vivo, para mí es un modelo de un periodo corto, donde el Señor se va a estar apareciendo en diferentes lugares para que demos estatura. No sé si me voy a entender. Ahora, para ti, cuando se te aparece es un acto, porque puede ser muy corto. Pero el proceso, entienden bien que fueron 40 días, no nos estamos inventando nada. Y luego viene Pentecostés. Entonces por eso Pablo, que no había estado en esa experiencia, decía en Filipenses 3, yo anhelo conocerlo en el poder de su resurrección. Porque él no lo había reconocido en el poder de su resurrección hasta que el Señor se le presentó y lo discipuló. Entonces por eso es un acto y es un proceso. Ahora, yo insisto en esto porque, hermanos amados, disculpe que yo sea tan repetitivo, pero dice que es bueno recordar esos remas. Pero no nos dijo el hermano Otto basado en la palabra, pie de imprenta. Mateo 27:51 dice que los cuerpos de muchos santos después de la resurrección de Cristo se levantaron, ¿sí o no? Ojo, los cuerpos de muchos santos. Segundo turno de resurrección. Y que fueron a la santa ciudad. En ningún libro de teología, en ningún estudio teológico, en ningún lado, cuando yo estudié, en ningún momento hasta que llegué al IM, oí yo ese verso. ¿Sabe por qué? Porque los teólogos lo evaden. Porque es difícil evadir el hecho de que cuando se levantó el Señor, porque Él fue las primicias, según 1 Corintios 15, se levantaron los cuerpos de muchos santos y fueron a la santa ciudad. Ahora usted se imagina, toc, 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 toc. ¿Quién es? La abuelita que se acaba de morir. La que salió a abrir, ¡pach! Ahora pregunto, ¿no se va a repetir eso? Muchos ya no lo creen. Muchos creen que eso es espiritismo. Es que no estamos entendiendo bien. Porque los resucitados son espíritu, alma y cuerpo, solo que es un cuerpo espiritual. ¿Qué fue lo que dijeron estos testigos? Fueron testigos del holocausto. ¿Dónde estaban ellos? Sus almas en el Seol. Sus espíritus, el espíritu volvió a Dios que lo creó. Pero estaban resucitados. ¿Qué se hicieron esos resucitados? Seguramente se fueron con el Señor. Pero 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 dice que el Señor descenderá del cielo con los que durmieron en Jesús. ¿Lo ha leído? Pero esos que durmieron en Jesús serán los muertos en Cristo. Hay que verlo. Porque después habla muertos en Cristo en el verso 16. Pero ojo, aquí nos metemos en problemas con los lugares intermedios, pero en el panorama escatológico se ve que los 2000 años de historia de la iglesia
Hay algo que se llama la comunión con los espíritus hechos ya perfectos, que cuando el Señor descienda, ¿dónde está el espíritu según Hechos de Esteban? Señor, recibe mi espíritu, dijo, ¿va? Vio el cielo abierto, ¿verdad? Eso significa que ya en el Nuevo Testamento, fíjese que el Señor se puso de pie. Antiguo Testamento vuelve a Dios que lo crió Padre, pero ahora Esteban le entrega el Espíritu al Hijo. Entonces quiere decir que hay áreas donde los espíritus están espíritus. ¿Dónde están las almas? En el Seol, y los cuerpos en la tumba. Entonces el Señor dice, descenderá del cielo con los que durmieron en Jesús, pero vienen espíritus. Se van a unir con las almas y con los cuerpos. ¿Sí o no? Y esos resucitados seguramente, hay un antecedente. Van a ir a sus familiares otra vez. ¿Predicaba tu papá eso? ¿Sí o no? Pero ya no lo creemos, porque metimos la pensadora o leímos otro tipo de historias teológicas, argumentos teológicos, y decimos, no, eso no puede ser. ¿Por qué no volvemos a examinarlo? Yo estoy exponiendo. Porque solo lo sobrenatural de la parucía va a permitir que demos estatura. Así como estamos, hermano, parece que vamos para atrás. Seamos honestos. Pero una sobrenaturalidad donde tenemos comunión con ángeles. ¿Os habéis acercado al monte de Sión? A la comunión con miriadas de ángeles. ¿No tenían comunión con ángeles los que estaban viendo la ascensión? Y les dieron doctrina. Porque dice, este mismo Jesús así mismo vendrá, eso es doctrina. No tuvieron en el monte de la transfiguración, tipo de la parucía, los tres que estaban ahorita termino. Y solo tenemos 2 minutos. 2 minutos, ahorita termino. Para que quede una pregunta. Sí, no estaban ahí en el monte de la transfiguración un muerto resucitado y un vivo transformado y los tres viéndolo. Eso es tipo de la parucía. Muertos en Cristo, vivientes que permanezcamos. Ahí lo dejo si hay alguna pregunta más. Sí. Hermano Sergio, las resurrecciones que van a venir, ¿es el avivamiento que se está esperando? Es que miren, hermanos, ¿ustedes creen que realmente nosotros, si estamos aspirando a ser novia, vamos a tener un avivamiento de masas? ¿O ese avivamiento de masas va a ser en la tribulación? Meditémoslo. Porque ahorita me llama la atención a mí que el Señor está buscando avivarnos individualmente. Porque la novia, nos guste o no nos guste, es poquita gente. ¿Sí o no? Es poquita gente. Entonces, la gran cosecha, dice, y este evangelio del reino será predicado, 24:14 Mateo, y entonces vendrá el fin. Aleluya. El fin no es la parucía ni la epifanía, y este evangelio, pero dice, del reino. Ya la novia se fue. El evangelio para la novia no es el evangelio del reino. Entonces el gran avivamiento en masa seguramente va a venir después. Ahora, eso no significa que estando uno avivado no avive a todos los demás. Porque usted quisiera ser un pastor que toda su iglesia se vaya, no su iglesia, la iglesia que pastorea, que todos sus miembros se vayan, pero no se van a ir todos. Aunque querramos, no los vamos a obligar o los vamos a agarrar del pescuezo para que conságrese. No podemos. El Espíritu invita, hermano Agustín. Hermano La última y Sergio, nos vamos. Siempre me ha tenido inquieto Sí. que el Señor viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. Personalmente, yo no estoy conforme con la estatura espiritual que he dado hasta hoy, pero ¿será que tengo que sufrir una parucía para tener una mayor consagración? ¿Qué pasa si me muero ahorita que no estoy conforme?
¿Sabe qué sucede, hermano Agustín? Usted se ha dado cuenta cómo en lo que el doctor llamó el ministerio de la agonía o el misterio de la agonía. ¿Qué sucederá con alguien que en agonía o cayó en una subconsciencia o está inconsciente, en estado de coma? Seguramente el Señor lo está ministrando para dar una estatura, solo que nosotros mismos no somos testigos de eso. ¿Se recuerdan que el hermano Otto decía, el Señor es el mayor evangelista porque se presenta en el misterio de la agonía a mucha gente que nosotros dábamos porque se iba al infierno? Entonces, es muy probable, mi hermano Agustín, que lo que el Señor está viendo es el deseo de su corazón de consagrarse, aunque no haya dado toda la estatura. ¿Oyen todavía? Hay un pasaje en Pedro que dice, la gracia que vendrá en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es futura. En esa manifestación del Señor Jesucristo va a haber una manifestación, una gracia especial. Ahora, ¿será que aquella persona que se aparta del pecado, pero todavía hay cuerpo, hay carne, hay viejo hombre, pero huye del pecado? Porque una cosa es practicar el pecado y otra cosa es huir del pecado. Entonces usted como un ministro que ama la palabra, que se ha guardado, el Señor conoce entre usted y Él sus intenciones. Y aunque no haya dado estatura, es muy probable que en los últimos momentos el Señor le va a estar hablando. ¿Por qué razón mucha gente que muere llama a su familia y se piden perdón? Y se arrepienten y se arreglan. Usted vio el proceso del hermano Otto, donde muchos ministros que se habían ido peleando quisieron llegar a pedirle perdón. Y probablemente yo no estuve en esas reuniones. Él arregló algo que tenía que arreglar con ellos. ¿Por qué se permiten ese tipo de procesos? Probablemente para dar estatura. Entonces, yo pienso que el Señor está tratando de una manera personal, pero el mismo Pedro era un negador, usted sabe, una apostasía irreversible. Tomás era incrédulo. ¿Por qué fue él a ellos? ¿Por qué no los dejó? Ahora, ¿qué pasó después de que se entrevistaron con él? Pasaron 10 días, tal vez 15 o 20, dependiendo en qué momento fue, y vino el bautismo con Espíritu Santo. Eso los catapultó a ellos para hacer la función ministerial. Y por eso yo creo que en este retiro todos hemos estado hablando que si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo, no vamos a avanzar. Y yo creo que lo que el Espíritu Santo está pidiendo actualmente es que nosotros nos dejemos llenar por el Espíritu. Algo tan sencillo de doctrina básica, pero tan importante en la práctica. Porque el que está lleno del Espíritu Santo, dígame si anhela pecar, pero sí tiene tentaciones y puede caer. Pero dice, si hemos pecado, abogado tenemos para con Jesucristo el Padre. Supóngase que una persona cae y a la media hora muere. Seguramente tuvo la oportunidad de ponerse a cuentas. Amén. Ahora, noten ustedes que dice que los que resucitan no van a ser perfeccionados, dice Hebreos 11, aparte de nosotros. Entonces los mismos muertos en Cristo, con los vivos, van a ser perfeccionados en la glorificación unos con otros. O sea que todavía siempre va a hacer falta algo. Aparte es un cristiano completamente carnal. No sé si más o menos le ayudó lo que dije. Y ya el tiempo se fue y yo me siento feliz porque ya se fue el tiempo. Demos esa ofrenda de palmas más fuerte. Recuerde que es para el Señor.